arranquen los motores, dale, Jetson. Reacciona, muévete, levántate. Muy buenas tardes, jóvenes, muy buenas tardes a todas, todos. Y les queremos saludar, mandar un gran abrazo desde la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Como ya saben, nuevamente estamos con Conversando con la Pastoral Juvenil Online. Hoy día tenemos un invitado de ultra, super, hiper lujo. Alguien que algunos le dicen que es profesor, algunos les dicen que es profesor. La gran mayoría le decimos que es un maestro, porque es una persona que se ha dedicado al estudio bíblico desde, no sé, desde siempre. Yo abrí una Biblia y ya había un comentario. El invitado de hoy día es bastante activo en las redes sociales, coloca muchas cosas en las redes sociales, también coloca muchos artículos, está constantemente trabajando. Yo no sé si ya se retiró o no, le vamos a preguntar, pero si se retiró es de los que se retiraron no retirados. Tiene una cantidad de trabajo impresionante y por supuesto para muchos teólogos él ha sido uno de nuestros maestros, ¿no? Es un guía profundo cada vez que nos acordamos, que lo citamos y que no tenemos el privilegio de encontrarnos. Saludamos a Xavier Picasa. Muy buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias por haber aceptado esta humilde invitación. Muchas gracias, Alberto. Eres un poco exagerado, pero te agradezco todo lo bueno que has dicho de mí. Mencionar tu nombre es mencionar autoridad, mencionar... Y no esa autoridad de poder, ¿no? No el poder, básicamente, sino que es la autoridad. Aquel respeto que se gana con el trabajo, con espiritualidad, con seguimiento, con acompañamiento. Y tú eres eso, precisamente. Entonces, nada mejor que mostrarles a los jóvenes lo que es un verdadero maestro, un guía de muchos estudiosos y también un compañero de rutas, mi querido amigo. Cuéntanos, Javier, ¿dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Cuál fue tu recorrido para llegar a la universidad? Evidentemente se te escucha y se identifica como español, pero ¿qué más hay de ese Javier Picasa? Hombre, yo me identifico como español en segundo lugar, en tercer lugar. En primer lugar, me identifico como un ser humano, creo que como un cristiano, que tengo algo que ver con Jesús, pero en plano social me identifico antes como vasco. Somos un pueblo especial entre España y Francia. Pertenezco a la nación política española, donde estoy bien, pero no me siento de la nación española en el sentido cultural. Pero esto es un tema normal, hay muchos conflictos entre naciones y estados. Me encuentro bien en el Estado español, podía formar parte del Estado francés, pero estoy bien aquí donde estoy y soy vasco de nacimiento. Te digo esto porque nací el año 1941. En España se acababa de librar una durísima guerra civil y los de mi familia fueron del bando de los que perdieron. Fue muy malo que ganaran los que ganaron. Hubiera sido también malo que ganaran los otros. Hubiera sido bueno haber conversado entre todos y no haber tenido una guerra que todavía no se ha solucionado. A mi mamá, que formaba parte, era profesora de los que perdieron, la desterraron y yo viví unos 6 o 7 años en un destierro, en unas montañas entre Castilla y Asturias. Bien, la gente de montaña es siempre buena. Después le dejaron volver a mi mamá con los hijos otra vez al País Vasco. Mi padre era marino profesional y andaba por ahí, iba y venía, y tuve una infancia dura pero hermosa, dentro de una sociedad dividida, con conflictos de todo tipo. Y por ahí me entró deseo de algo vinculado a Dios, vinculado a la Biblia, a la palabra. ¿Tus padres qué hacían? Mi papá era marino mercante. Cada año viajaba casi siempre a América del Norte y del Sur en los pocos barcos que España enviaba
para pasajeros, para mercancías, etc. Mi madre era profesora desterrada en una aldea perdida entre la vieja Castilla y Asturias, entre montañas. Cuando dices desterrada, ¿qué entorno social había para un desterrado? ¿Cuáles eran esas características de vida? Desterrado era, llamaré, sancionado por haber formado parte del partido que perdió la guerra. Y entonces la desterraron a una zona de pura montaña, de pastores trashumantes que ya no existen. No sé si en Estados Unidos lo más cercano sería alguna comunidad indígena en el sentido fuerte de la palabra, aislada, que después esa comunidad indígena, diríamos, de los pasiegos, ha desaparecido prácticamente, y aquella gente no tenía noción de lo que eran partidos políticos de un lado y de otro, y por tanto le aceptaron a mi madre simplemente como maestra, profesora, le querían mucho, y a los niños también, a los pequeños que vivimos allí, y vivimos una infancia durísima, pero a mi juicio bastante bonita, bastante feliz. Venía mi padre cada 6 o 7 meses, pasaba 15, 20 días y volvía al mar. A mi padre no le podían desterrar los que ganaron la guerra porque necesitaban marinos profesionales para pues comerciar con el mundo. Y así, en un mundo dividido entre el País Vasco, donde nací, pero que tuve que abandonar, entre un partido político que era el que gobernaba en España, un tipo de dictadura franquista muy dura, y la gente de campo que dejaba un poco a un lado, pasaba de estos problemas políticos, pasé hasta los 14 años de mi infancia. ¿Cómo es que te llega? Mencionaste que entonces después te había llegado el tema de la Biblia, pero ¿estabas cerca de la parroquia? ¿Un sacerdote te habló del tema Sí, ya bíblico? no, el sacerdote se dedicaba a otras cosas. Mi mamá era muy cristiana, nos hacía leer en parte la Biblia, y sobre todo a los 14 años murió mi papá, y entre otras cosas, por una especie de experiencia de algo distinto, entré en un grupo religioso de mercedarios, y allí pues seguí estudiando, y me entró el deseo de Biblia. Estudié pues hasta los 23, 24 años filosofía. Me invitaron a estudiar filosofía pura en una universidad española, pero tenía deseo de estudiar Biblia, y pude ir al Instituto Bíblico de Roma, que era un buen lugar para estudiar Biblia en ese momento, y allí cursé unos estudios desde el año 67 hasta el 70 de Biblia y de filosofía. También había hecho una tesis en teología en Salamanca sobre teología medieval. O sea que, bueno, era un estudiante bastante normal, no me costaba demasiado sacar cursos, hice carrera de filosofía, de teología, de Biblia, pero al final me decanté por la Biblia. O sea que tu mamá fue el primer contacto. Sí, el primer contacto fuerte, sí, sí. Y ella le interesaban mucho los libros. Para ella era un ideal el que sus hijos estudiaran, leyeran, pensaran, y bueno, de ahí, comunidad cristiana en la que asistí no había. Era una especie de parroquia muy tradicional, el cura, el sacerdote celebraba los domingos y se iba, hacíamos de monaguillos, era una buena persona, pero no tenía ningún afán de evangelizar en el sentido de catequizar. Probablemente tampoco estaba el tema de evangelización en ese minuto, o sí habían alternativas evangelizadoras, pero No, porque no no habían en había, tu lugar. porque en ese pueblo de, como diríamos, de montaña, como si fuera no reserva indígena, pero algo parecido, lo único que hacía el sacerdote era ir a celebrar. El resto, pues se suponía que cada uno era cristiano por tradición, por familia, por historia, pero no había ningún afán de crear grupos de estudio, de catequesis. Si el sacerdote que tenías no era muy motivador respecto a su actividad pastoral,
¿Cómo te dio por qué fuiste a una comunidad religiosa? ¿Cómo sentiste ese llamado? ¿Había un llamado vocacional? No, ¿Una opción de vida? yo tenía un tío que era religioso y era una manera también de estudiar, de buscar algo. Y bueno, sin más, y estuve en una congregación llamada de los Mercedarios, pequeña, muy bien, muy bien. Ella me permitió pues estudiar sin más dificultades en Salamanca, después en Roma. Querían que hubiera estudiado filosofía en Madrid, pero no tenía un interés fundamental por la filosofía. Hice una tesis de filosofía bastante técnica, aprendí algo de alemán y por ahí hice una tesis en filosofía sobre Biblia. Es decir, la relación entre exégesis bíblica y filosofía en el pensamiento de un famoso exegeta alemán llamado Bultmann, Rudolf Bultmann. Una tesis en que estudié la relación que hubo en la visión de San Pablo entre Bultmann y Heidegger, y básicamente el tema era el tema de la historia individual y social desde una perspectiva bíblica en la línea de la teología exégesis de Bultmann, acompañado por otro historiador exegeta que era Kuhlmann, ambos protestantes. Esa tesis la defendí el año 72, se publicó con el título de Exégesis y Filosofía, y hace 4 años una editorial protestante me ha pedido que la publique y la he publicado otra vez en 2 pequeños volúmenes, uno titulado El pensamiento de Rudolf Bultmann y otro titulado El pensamiento de Oscar Kuhlmann, en una editorial protestante llamada CLIE, que no sé si llega por ahí. Sí, Y la son, conocemos, es bastante importante. sí, y bueno, por ahí anduve. Wow, ¿esa fue tu primera tesis? Sí, no, había Oh, hecho antes una tesis en teología. La ok. había hecho sobre el pensamiento filosófico, teológico, místico de un autor medieval llamado Ricardo de San Víctor, que tiene una teoría trinitaria que todavía hoy se sigue y se cita. Un autor del siglo XII que se llama Ricardo de San Víctor. La hice en la Universidad Pontificia de Salamanca cuando tenía creo que 25 años. No me costó mucho hacerla porque no había mucho escrito en ese momento sobre Ricardo de San Víctor. Se tituló Dialéctica de la Caridad y Trinidad en Ricardo de San Víctor. Era un libro gordo que no lo he publicado. Lo mandé a una editorial, me dijeron que sí, que le hiciera un par de correcciones, pero fui a Roma a estudiar Biblia y lo dejé y hasta el día de hoy no lo publiqué. Y tengo pena de no haberla publicado. Y después iba a hacer la tesis en Biblia y la tenía prácticamente acabada. Prácticamente acabada. Esto ya bastante más adelante, cuando dejé Roma, fui a filosofía, a Salamanca, empecé a estudiar Biblia, hice una tesis a la que le tengo muchísimo cariño, titulada Hermanos de Jesús y servidores de los más pequeños, en Mateo 25, 31, 46, el texto del juicio final, de la derecha y la izquierda, las ovejas y los cabritos, aquello de lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Pero eso fue ya el año 83-4. El director de la tesis era un jesuita que todavía vive, muy mayor, llamado Benoit, que es actualmente cardenal de la Iglesia Católica. Me mandó ya la última corrección diciendo, quizá cambias esto, pones estas notas. Estos días he tenido la circunstancia de que no tenía un ejemplar escrito, como se llama, escrito pues en computer, porque la tesis la presenté en papel, porque en aquel tiempo no había computadoras, ¿verdad? Pero encontré hace exactamente 15 días una versión del libro que alguien la metió en esto. Online la encontré y la he pasado de nuevo, la tengo ahí. No sé si un día, si tengo tiempo y ganas, adaptaría el texto y lo publicaría de nuevo. Digamos, tengo demasiadas cosas que hacer y no sé si merece la pena resucitar muertos, aunque ese libro no me parece muerto, en el sentido en que plantea con mucha claridad temas de cómo entender los evangelios de la infancia, cómo los simbolismos
que están en el fondo de los evangelios de la infancia han sido fundamentales para la Iglesia, pero cómo son, por otra parte, una causa de disputa entre católicos y protestantes. Como sabes muy bien, la mayoría de los protestantes tienden a decir que los relatos de la concepción virginal hay que tomarlos simbólicamente, como una especie de experiencia teológica profunda, pero que no se debe insistir en el aspecto biológico del tema, ¿verdad? Y lo mismo que los hermanos de Jesús y demás. Yo estudiaba ese tema con cierto rigor en aquel momento. ¿Por qué consideraste que era necesario o qué era lo que sentías que te llevó al estudio bíblico, entre tantos temas que hay en la teología, digamos? Sí, por una razón muy, muy simple. Yo teología sabía algo. Había tenido un profesor de teología fantástico que nos hizo leer textos. De tal manera que yo leí con 19, 20, 21 años todo Orígenes, que es una aventura increíble, Santo Tomás y demás. Y me gustaba mucho, mucho la filosofía, por eso hice una tesis de filosofía pues relativamente joven, ¿verdad? Pero tuve la impresión de que la filosofía no respondía a los problemas que yo tenía. Y por otra parte, la teología dogmática me pareció en este momento muy encorsetada en un plano escolástico, en un plano dogmático. El profesor que yo tenía entonces, que también dejó la teología y se fue de misionero a Guatemala, muerto hace poco, nos decía que no creyéramos demasiado en la teología ni de Santo Tomás ni de Escoto, ni tampoco de que había que crear una teología con una filosofía distinta. Y me pareció que la única salida era volver a las fuentes de la Escritura y ver si desde ahí se podía formular un tipo de experiencia cristiana, de seguimiento cristiano. ¿Qué te parece el conocimiento o desconocimiento? ¿Cuál es tu apreciación sobre el acercamiento bíblico que tiene la Iglesia y en especial los jóvenes en este minuto? Hombre, hay un buen conocimiento en ciertos ambientes, pero la teología en general no ha sido teología bíblica. Hemos tenido una teología independiente de la Biblia. Hemos dejado la teología bíblica para los protestantes. Hemos hecho una teología escolástica. En los últimos años ha habido un intento de acercamiento, pero todavía no ha culminado. En este sentido es muy importante que el Papa Francisco haya querido que este año, 2020, sea un año de la Biblia, diciendo que lo que importa para la renovación de la Iglesia es una especie de vuelta a los orígenes, a los fundamentos de la Biblia, haciéndolo de una manera distinta, sin negar el valor que tuvo la vuelta a la Biblia de los protestantes. Fue algo también limitado en aquel tiempo, en el siglo XVI, por una serie de cuestiones. Actualmente la Iglesia católica y protestante debemos todos volver a descubrir las raíces bíblicas, no para olvidar 20 siglos de historia, sino para, desde esas raíces bíblicas, poder plantear los temas radicales de la vida humana en este momento. Si es que se pueden resolver, pues acudiendo por un lado a la Biblia y acudiendo por otro lado a las circunstancias en las que estamos en este momento de gran crisis social, económica, cultural. Y en ese sentido yo me he dedicado a la Biblia un poco, pues ¿cómo diría yo? Por vocación, porque no me dieron nunca cátedra de Biblia. Enseñé pues Teodicea y el Tratado de la Trinidad. Después he enseñado filosofía y fenomenología de las religiones, historia de las religiones, aunque en cursos de especialidad, de doctorado y demás, he podido y he querido enseñar Biblia. Y entonces dejé la enseñanza el año 2003, hace por tanto 17 años. Y desde entonces me dedico pues a escribir, que es lo que sé un poco, y tengo unos cuantos proyectos bíblicos por delante. No creo que vaya a tener tiempo físico para poder cumplirlos todos, pero bueno, algunos de ellos estoy. Ahora mismo tengo, no en imprenta, acaba de salir ya, aunque no tengo yo un ejemplar,
un comentario del libro de Job, no muy gordo, pero sí un comentario del libro de Job interesante, en una editorial que se llama San Pablo, aquí en España, aunque las editoriales están ahora en un tiempo de pequeña crisis. Y tengo otro también, que tardará unos meses en salir, sobre una teología de conjunto de la Biblia, una visión de conjunto de los temas bíblicos como una experiencia radical de encuentro con lo divino, con la historia de Dios en el hombre, según la Biblia. Y estoy haciendo eso. Tengo algunas cosas más. Para poder sobrevivir económicamente, traduzco cada año un libro del viejo alemán, algo que sabía yo antes, para hablarlo bien, y ahora lo sé para traducir, para hablar ya me cuesta más. Hay unos grupos protestantes norteamericanos que están financiando la traducción de las obras de un tal Delitzsch, que fue un grandísimo exegeta alemán del siglo XIX, y las están publicando en castellano en España, y bueno, le dedico unos 4 o 5 meses al año a traducir a este Delitzsch, que es un grandísimo profesor de hace 150 años, con una inmensa erudición, que tiene planteamientos pues, que no son exactamente los de ahora, pero los temas básicos son fundamentales. Por ejemplo, este año pasado traduje el comentario de Job, y después de haberlo acabado, dije, pues ahora con lo que me queda, con lo que yo sé, pues voy a hacer una pequeña lectura de Job. Y la editora, la directora de la editorial San Pablo aquí en Madrid, le ha puesto el título un poco extraño, Los caminos adversos de Dios, lectura de Job. Los caminos de Job no son los caminos normales, directos, sino que son adversos. Job encuentra o busca y encuentra a Dios desde una perspectiva de enfermedad, de exclusión, de expulsión, y su libro es uno de los primeros testimonios de una discusión sobre la justicia de Dios en el mundo. La Biblia es un libro difícil, pero es un libro muy, muy hermoso, y bueno, ahí andamos. Si tuvieras que recomendar un método, porque una cosa es la lectura bíblica regular o por oración, pero ya cuando te quieres meter a un encuentro bíblico algo más profundo, ¿tienes un método que te gustaría recomendar? Método no tengo ninguno. Tengo el que yo he ido sacando a lo largo de mi pequeña vida. Espera, voy a hacer propaganda, ¿me dejas? No esperaba menos, querido amigo. No, después de muchos años, hace un año me pidieron los de la editorial Verbo Divino que les hiciera esto que tú me pides. ¿Qué método? Y les preparé unos textos y los acaban de publicar en un libro, no sé si lo ves por ahí, titulado Ciudad Biblia. Y es una especie de esquema de conjunto de la Biblia para entrar con un conocimiento básico en ella. Después ya uno puede escoger este libro, Ciudad Biblia, una guía para adentrarse en los libros de la Biblia. Ofrece esquemas históricos, literarios de los libros de la Biblia, temas teológicos fundamentales de los libros de la Biblia, y al final le dedico unas 30 páginas a cómo leer la Biblia en 12 meses. Porque para mí lo que me importa básicamente es que la gente lea la Biblia. Y te voy a hacer el editor y un amigo han hecho como una ciudad Biblia, que aquí a lo mejor ves un poquitín, a ver si logro que se vea, ¿verdad? Sí, sí se ve, y como, si no, nos vamos a conseguir las imágenes para colocarlas. Sí, no, sí. Tengo las imágenes en un blog que escribí hace 2 o 3 días o 5 días. El hecho es que supongo que una persona quiere iniciarse en la Biblia, en lo básico de la Biblia, en 12 meses. Y que tiene tiempo suficiente, de tal manera que cada día le puede dedicar 2 o 3 o 4 horas a la Biblia. Es un estudiante o más. ¿Cómo en 12 meses uno puede introducirse en la Biblia, no estudiarla y aprenderla? Y le voy recomendando, yo empezaría por los evangelios, la plaza central, que serían los evangelios, y desde los evangelios intentar ahora ver lo que hay hacia atrás,
¿Por qué los evangelios en aquel contexto judío? ¿Por qué Jesús? Para entender los evangelios, ¿qué tengo que leer? Hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante sigo con lo primero que me gustaría decirles es ¿por qué no leéis el libro de los Hechos de los Apóstoles? Después de haber leído los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Después, hacia adelante, el libro de los Hechos, una iglesia que surge de eso, y hacia atrás, los libros históricos de la Biblia. Después, hacia adelante, un mes dedicado a San Pablo, a toda la problemática de San Pablo. Voy ofreciendo los capítulos fundamentales de las cartas de San Pablo y hacia atrás profetas. Después hacia adelante, en el Nuevo Testamento, otro mes dedicado no solamente ya al San Pablo histórico, sino a los herederos de San Pablo, que son las cartas pastorales, que son las cartas, ¿cómo se llama?, de la cautividad. Hacia atrás, además de los profetas, los libros sapienciales. Hacia adelante, el Evangelio de Juan. Hacia atrás, pues, los libros básicos del Pentateuco. O sea que hago una especie de lectura de conjunto de la Biblia. O sea que para mí lo primero sería un guía. Este es un libro guía, como una guía para ver una ciudad. Una guía para adentrarte en la Biblia, para leer los textos básicos de la Biblia. Y después, cuando tienes una idea general, puedes entrar ya con una libertad mayor. ¿Y por qué no le dedico más tiempo a un evangelio? ¿Por qué no le dedico más tiempo a San Pablo? Pero claro, para eso la manera normal de hacerlo es ir a una escuela universitaria, a una facultad de teología o de Biblia y hacer 4 o 5 años de estudio. Pero con este libro se puede hacer eso en una catequesis, porque es un libro que te ofrece para una catequesis. En vez de hacerla en 1 año, se puede hacer en 2 años, una catequesis bíblica, donde pues básicamente no hace falta leerse entero, pues el libro de los Reyes. Marca estos capítulos y estos compara con estos. Si tienes más tiempo, lee esto más. No hace falta leerse y aprenderse todo San Pablo porque es muy difícil, pero estos capítulos sí tienes que leer de la carta a los Gálatas, de la carta a los Romanos, una especie de pequeña catequesis bíblica. Lo que pasa es que quizá es mucho. Es un libro que estaba saliendo muy bien en España antes de la crisis del coronavirus, pero que ahora está un poco parado porque las cosas se nos han parado en España en estos últimos meses, ¿verdad? Y bueno, lo que yo le diría a uno es pues que utilice esto y sobre todo que tenga un maestro, unos acompañantes que le ayuden. En una catequesis, si quiere estudiar la Biblia en sentido más religioso de iniciación cristiana, o si quiere estudiar más la Biblia en sentido histórico-literario o en sentido teológico, dentro de una comunidad cristiana donde se lee la Biblia y se comenta la Biblia, dentro de una comunidad pues, de catequesis o escolar, donde pues, hay unos intereses por el estudio bíblico, por ahí estoy. Y en ese sentido estoy escribiendo ese libro que he dicho que saldrá el año que viene, ya lo he terminado, una pequeña teología de la Biblia. Leer la Biblia como libro de teología, no como libro de literatura, que es fundamental, o como libro de historia, o de exégesis muy puntual, sino como texto de teología. Digo ahí en ese libro que hasta el siglo XII en la Iglesia no había textos de teología. O sea que el texto teológico era la Biblia y se estudiaba la teología con la Biblia, hasta que con la ayuda de algunos santos padres que te daban algunos matices, pero el texto del estudio de la teología era la Biblia. Solo del siglo XIII en adelante se escribieron manuales teológicos independientes, el más famoso de los cuales fue la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que no siguen ya el orden bíblico, sino un orden temático. ¿Por qué hay Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Por qué hay hombre? ¿Qué significa la vida humana? ¿Por qué hay moral? ¿Cómo son los preceptos fundamentales de la moral, etcétera? Porque hay iglesia y hay unos tratados de Deo uno, Trino, Dios uno y Trino, tratado de iglesia, tratado de moral, tratado de sacramentos, la teología que se ha estudiado en las facultades hasta hace poco, ¿verdad?
Interesante que trates de hacer esa relación porque precisamente en el ambiente el tema es hacer teología o hacer Biblia. Pocas veces se encuentran estos dos temas en uno o estas dos herramientas en uno. Sí, Sobre todo, quizás el aspecto académico, pero ya el aspecto más general es difícil. sí. El aspecto académico es importantísimo. Cuando yo estudié todo esto, cuando yo empecé, el año 67, empecé en Roma, la tesis mía en filosofía bíblica es del 72, la tesis en teología es del 69. En aquel tiempo todavía dominaba el mundo teológico el alemán. De tal manera que te decían que para estudiar Biblia había que estudiar 3 idiomas, griego, hebreo y alemán. Y todavía yo estudié con los maestros alemanes, que eran dominantes. Había algo, una escuela anglosajona, pero no era todavía tan dominante. Lo que pasa es que en los últimos 50 años la escuela anglosajona ha dominado de manera, no digo total, pero muy fuerte, por varias razones. Primero por el inglés, segundo porque, sobre todo en Estados Unidos, también en Inglaterra, hay cientos de instituciones para estudios bíblicos. No sé si son 1000 o no sé cuántos lugares donde puedes estudiar Biblia en Estados Unidos, en centros universitarios o en colegios de diverso tipo, ¿verdad? Pero la Biblia que se estudia es casi siempre muy precisa, muy de textos muy concretos, muy de exégesis analítica. Hay poca lectura de conjunto de la Biblia como obra teológica, aunque también en Estados Unidos se ha puesto de relieve una exégesis que llaman canónica, estudiar la Biblia entera como libro canónico de teología, ¿verdad? Y eso anda por ahí. Pero quizá en Estados Unidos, en Inglaterra y después en todo el mundo, en Alemania también, la Biblia se ha parcializado, se han hecho estudios muy concretitos de temas muy concretos, libros muy concretos, pero una visión de conjunto de la Biblia hay menos, hay bastante menos. A mí me ha interesado siempre ver de conjunto la Biblia. Para eso es necesario tener un conocimiento también parcial, de textos parciales. Hay en Estados Unidos, qué sé yo, grupos que llaman eso del Seminario de Jesús, donde hay 40, 50, 70 personas dedicadas pues, años y años a estudiar 2 o 3 pasajes de la tradición sinóptica de los evangelios, cosa que está muy bien. Pero a lo mejor, si solo ves un árbol, nada más que una ramita del árbol, no ves el gran bosque de la experiencia bíblica, ¿no? Y en ese sentido, como vengo de la filosofía, me ha interesado ofrecer visiones de conjunto de la Biblia. En esta investigación, ¿sientes tú que has hecho un aporte en algún área específica? ¿Hay algún área que tú hayas dicho, oh, esto no se había hablado nunca antes, yo voy a colocar mi atención en esto? No, ¿qué va? Somos pequeños aprendices todos, algo he aportado, pero bueno, hay cantidad muy grande de, ¿cómo se llama?, de investigadores que lo hacen muy bien, y entonces para desde España tener un influjo grande en otros ambientes es difícil. Tuve una oportunidad el año 84, me ofrecieron ir a Estados Unidos y podía haberme quedado y haber enseñado en aquel tiempo en alguna facultad, haber empezado, pero todo eso pasó y estoy contento de que las cosas hayan sido así y sean así. Estando como estoy en un pequeño pueblo de Castilla, donde pues me dedico a escribir cada mañanita un par de páginas del último libro que estoy preparando, traduzco un poco de los clásicos alemanes del siglo XIX y pongo muchas veces a la mañana una pequeña nota en un blog que tengo en Religión Digital. Lo que pasa es que no lo preparo bien, por una razón muy simple, porque prepararlo bien te llevaría mucho tiempo. Y entonces, en vez de preparar las cosas y de discutirlas y de crear una especie de, como diríamos, de contacto académico, pues pongo materiales por si a alguien le interesan, porque no tiene uno tiempo para todo. Y entonces lo que hago es pongo materiales, los pongo en Facebook también. Hay bastante gente que entra. Por ejemplo, pues a ver, un ejemplo. Ayer mismo me llega una carta de un profesor de Toronto y me dice, ¿por qué no tengo esto? Me lo manda porque he visto que tiene usted. Le digo, si lee en castellano, se lo mando. O sea, que hay gente por ahí que entra y que vive en este ambiente y estoy contento así.
el tiempo que nos quede para poder hacer un par de cosas que quisiera que fueran una lectura de conjunto de Pablo, hacer comprensible la teología de Pablo en este tiempo, en estas circunstancias en que se habla mucho de Pablo, pero poca gente, creo yo, que penetra en Pablo, o de manera puramente fundamentalista, como algunos grupos, sobre todo protestantes, evangélicos en Estados Unidos, o fundamentalista teológica, como algunos grupos católicos, o fundamentalista litúrgica y mística, como grupos ortodoxos. Pero rehacer la teología de Pablo para la vida de los creyentes, no veo que eso esté hecho. Significativamente, entre los libros que yo puedo utilizar para hacer esto, con todos los defectos que pueda tener y toda la problemática que pueda tener, entre los mejores sigue estando Lutero. Hace 500 años su comentario a los Gálatas es un comentario que sigue estando vivo porque entra a los problemas de fondo de lo que es la fe, lo que es la justificación, lo que es la vida creyente, aunque su postura a los católicos nos puede parecer, y yo creo que es extremada en un sentido, por otra parte ofrece cantidad de enseñanzas valiosas, y eso se ha hecho poco desde una perspectiva católica. Una de las características que siempre te hemos reconocido y nos llama mucho la atención es que nos acercamos a ti a tomar en serio los estudios bíblicos. Tú siempre tienes como una palabra de pastor, de maestro, en todo lo que eso significa, ¿no? ¿Cómo es que alguien con tu tremenda capacidad de análisis bíblico no le sube el ego o no le da esa cosa de más bien alejarse y estar solamente como en lo académico profundo? Porque te hemos leído libros que son técnicos, muy técnicos, pero sin embargo siempre hay un lenguaje como de acercamiento. Hay como una especie de vocación de enseñanza en ti que parece que no la puedes dejar, es casi parte de tu ADN. Yo durante 30 años, todas las mañanas, a las 9 de la mañana, solía impartir una pequeña clase en la Universidad Pontificia de Salamanca ante 20, 30, 40 estudiantes, donde tienes que mirar a los ojos para ver si les interesa el tema. Y tienes que llamar la atención, diría yo, para que puedan seguir ese discurso que tú haces. Y para mí eso ha sido una apuesta, es lo que me ha enseñado a ser profesor, que es alguien que logra captar la atención, que logra decir algo que les pueda interesar, que a veces incluso les enfade, que les haga responder, pero que les llega de alguna manera. Y eso lo notas en las preguntas que te hacen y sobre todo en la forma de mirar y de atender. Y sabes que la enseñanza no es una teoría, sino que es un contacto personal. Y un libro es una forma de ponerte en contacto con otros. Y en ese sentido, pues yo creo que he tenido y sigo teniendo una llamada a lo que tú has llamado, más que pastor, profesor, animador, a través de unas lecciones, para que haya personas que puedan entrar en esta temática. No me ha gustado enseñarles cosas, sino enseñarles a pensar. De tal manera que no suelo ser dogmático. Las cosas tienen diversas perspectivas y uno solo las hace suyas en el momento en que las asume, discute con ellas y deja que le llenen por dentro, que le transformen por dentro. Muchas veces también nos encontramos con profesores que son autorreferentes y llenos de autocitas, ¿no? Muy pocos, pero los hay. Y a un muy buen nivel, en todo caso, el trabajo que haces, pero tú siempre tienes una puerta abierta para encontrarte con otros autores, con otras autoras. Hace poco te vimos comentando uno de los textos de Mercedes Navarro, por ejemplo, que no sé si no sé o no recuerdo si han hecho trabajo juntos o no, pero nunca tienes problemas en tomar una buena obra de alguien y decir, mira, y supongo yo sin ningún interés, no hay nadie ahí que te dije, hey, mira, el contrato dice que tienes que hablar. ¿Cómo Lo que haces pasa eso? es que Mercedes Navarro ha sido amiga,
fue incluso alumna, y bueno, pues tienes un contacto donde te alegras de que los colegas trabajen y hagan cosas, ¿verdad? Uno tiene en el fondo un ego muy grande y piensa que soy el mejor, pero cuando ves a otros y dices, pues no hay ni mejor ni peor, estamos en un camino y es bueno que hagamos camino y que hagamos camino desde diversas perspectivas. Este mundo de la enseñanza ha sido un mundo muy autorreferencial, un mundo a veces de envidias, un mundo de que yo digo más que tú, pero eso me parece un poco infantil, porque ante el enigma de la vida, incluso ante la aportación de la Biblia, ante la posibilidad de ver que Dios se revela, si crees que se revela en Jesucristo, somos pues aprendices todos. Y no tiene sentido andar discutiendo si lo mío es mejor que lo del otro o no es mejor. Sobre todo en estos tiempos en que se nos está cambiando la forma de hacer teología. En España hasta ahora pues era normal que todos tuvieran una formación cristiana fuerte, pero actualmente ya en los últimos años hay una gran parte de la juventud que está surgiendo separada de la tradición cristiana. ¿Qué puedes decirle a esa juventud? Y pienso que en otros lugares de América empieza a pasar lo mismo, en Chile, Argentina y demás, ¿verdad? ¿Qué valor le das al aspecto cultural del estudio o de la reflexión bíblica? Ya no solamente el texto puro, ¿no? Sino que cómo se creó su entorno. Sí, el aspecto cultural es muy, muy importante. La Biblia es uno de los libros que culturalmente ha marcado la historia de Occidente, del Occidente cristiano y de alguna manera el mundo entero. Es una de las 3, 4 grandes culturas que han aportado pues, algo muy importante al conjunto de la humanidad, con la cultura griega. Actualmente tenemos que estar en diálogo con la cultura de la India y de China, pero entre ellas tiene una importancia inmensa en la cultura bíblica. Y la Biblia no es solamente un libro religioso de fe, es el libro de la cultura de un pueblo extraño, el pueblo judío, un pueblo yo te diría casi no neurótico, pero sí distinto, un pueblo en el mejor sentido de la palabra, enloquecido con su propia experiencia de Dios, un pueblo exageradamente fuerte que nos ha transmitido cosas, experiencias de lo que es la vida humana como responsabilidad, como pacto, como historia abierta al futuro, como historia de los perdedores. En ese sentido, la Biblia es un libro que forma parte de la cultura de la humanidad. El Antiguo Testamento de una manera, el Nuevo Testamento de otra, y es inseparable la Biblia como libro cultural, como libro literario y como libro pues, religioso, teológico, para aquellos que lo leen en forma creyente, en forma de animación para la experiencia de la vida. ¿Sientes que en este tiempo estamos en una especie de reencuentro, reconquista, remember o algo parecido con el texto bíblico o lo estamos dejando nuevamente de lado? Yo creo que estamos en encuentro, porque antes en nuestros pueblos católicos la Biblia estaba como el libro de referencia, pero no se leía. La Biblia llegaba a través de los sermones más o menos buenos de los domingos, a lo largo y a través de las fiestas, que eran muy importantes o menos importantes, pero actualmente tenemos acceso directo a la Biblia. Lo que pasa es que necesitamos un poco de ayuda, un poco de Biblias, pues para juventud, para familia, con un tipo de introducciones, de notas, con unas traducciones buenas, y necesitamos sobre todo un tipo de catequesis, donde la catequesis sea iniciación bíblica. Una catequesis hecha con los mejores métodos científicos, pero al mismo tiempo con una presencia humana, con una animación humana. Porque la Biblia es un libro para aprender a vivir. Y solo se aprende a vivir viviendo. Como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, dice que el catequeta, el que instruye a otro tiene que compartir las cosas de la vida con aquel a quien imparte la enseñanza. Es una transmisión vital, no es una enseñanza teórica, sino que lo que se enseña es un modo de vivir, de comportarse, un modo de ser, de estar, de celebrar, de esperar, de comprometerse. Y por eso la catequesis bíblica es inseparable
de una, llámale, transformación vital. De manera que se podía decir, con un poco de exageración, que al final la verdad de la Biblia es la vida de cada uno, que es como una especie de espejo donde se expresa el camino bíblico. Ya que mencionaste algunas Biblias, la típica pregunta que nos hacen a todos cuando damos clases de Biblia, ¿tienes algunas ahí, unas preferidas para recomendar, algo así como para un nivel muy básico, como primer encuentro, un nivel intermedio y ya un nivel avanzado, ya académico? Las Biblias que hay en castellano, las que andan por ahí, que son pues, ahora está teniendo bastante fuerza una Biblia interconfesional que se hizo aquí en España, que se está editando también para América. La Biblia de Jerusalén es catequéticamente bastante interesante, ¿verdad? Después están las Biblias que son ya más técnicas, que sería una es la más importante, es la de Cantera Iglesias, que yo conozco, que sigue el texto con mucha precisión. Y después ya en el tercer nivel para estudiar, pues ya sería bonito que hubiera un pequeño acceso al griego, al hebreo, un pequeño acceso, Biblias bilingües, donde pues se puede de alguna manera encontrar un camino. Pero claro, hay los comentarios, pues los que hicieron en Norteamérica, por ejemplo, los de la Biblia de San Jerónimo, que están un poquitín pues ya atrasados, son de hace unos 20 años, la última edición creo, pero todavía puede aportar y aporta cosas. Hay otra traducción, comentario bíblico de la Biblia, ¿cómo se llama? No sé ahora cómo es, la tengo por ahí, que es en 4 o 5 volúmenes el conjunto de la Biblia como pequeña iniciación al estudio de la Biblia, o hay en castellano, en la editorial Verbo Divino, unos libros de estudio de la Biblia que son 15 o 16 volúmenes, pero eso ya necesitas más tiempo para entrar en ello, ¿verdad? ¿El de 4 volúmenes te referías o 3, te referías a esto latinoamericano, el comentario latinoamericano? Sí, el comentario latinoamericano. Déjame que te ayude. Sí, uno es este, que es el comentario de San Jerónimo, que está bastante bien Sí. para leer. Y después el latinoamericano es muy bueno, que lo preparó Leborati, creo, ¿verdad? Sí, entre otros. Pablo Richard también. Pablo Richard, sí, Pablo Richard y esto. Bueno, el comentario latinoamericano es muy, muy bueno, está bien hecho. Bueno, trabajan bastante gente que yo conocí, Pablo Richard también, Arns, no sé si le conoces de esto de Perú y demás, ¿verdad? Y está bien hecho. Y después están, pues, comentario libro a libro que hay en castellano o en inglés. En castellano la colección de los comentarios bíblicos del Antiguo Testamento que tiene Verbo Divino. Del Nuevo Testamento hay guías de lectura del Nuevo Testamento. Yo no sé cuáles llegan, cuáles tenéis por ahí, ¿verdad? Bueno, hoy día con el tema de Amazon y además Verbo Divino, Sígueme y otras editoriales así más técnicas, están vendiendo online, así que ya no es tanto el problema de tener solamente en una tienda. Además, bueno, depende del lugar que estés en los Estados Unidos, pero también aquí tenemos al padre José Scott, que es un proveedor de libros extraordinario, y él también ayuda mucho, sobre todo a los que están estudiando algún área. Él te ayuda también a conseguir algunos libros con sus contactos, así es que mira, suelo, y por favor corrige todo lo que quieras, aquí hasta me da vergüenza decirlo. Suelo sugerir para el estudio bíblico, obviamente, una buena Biblia, de acuerdo al nivel de lectura que tenga la persona que está haciendo o que quiera hacer un estudio. Suelo sugerir un comentario y suelo sugerir un diccionario. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Te gustaría agregar algo ahí al menú? No, está bien. Una buena Biblia, que podría ser la de Jerusalén, podría ser la de Leborati, que sale en edición de aquí de España y de Argentina, y hay algunas Biblias más. Después, diccionarios hay grandes y pequeños, hay algunos bonitos, y más extensos, menos extensos, diccionarios de carácter lingüístico. Hombre, yo suelo recomendar, precisamente lo tengo ahora aquí, uno que es Diccionario Exegético del Nuevo Testamento,
que no es el extenso llamado Kittel, pero que es muy, muy significativo para alguien que quiera ver todas las palabras. Hay un equivalente, el diccionario bíblico del Antiguo Testamento también, ¿verdad? Después los diccionarios teológicos, yo preparé uno más o menos de carácter general, titulado Gran Diccionario de la Biblia. Sí, déjalo, sí. Sí. Aquí está. Es pesado, ¿eh? Es pesado, sí. Y hay otros, ¿cómo se llama? En Estados Unidos, para los que manejan inglés, es muy bonito el del Anchor Bible, que es, pues, son 5 o 6 volúmenes. No creo que esté en castellano, ¿verdad? No. Pero bueno, hay un diccionario, un texto y unos comentarios. Es fundamental. Ya. No, ahora me da mucha envidia cuando tú dices, sí, algo así como sencillito. Es así el tremendo libro sencillito de Pickens ahí del comentario bíblico, del diccionario bíblico. Hombre, yo lo hice recogiendo temas que había enseñado a lo largo de 30 años y dije, bueno, no es que sea perfecto, porque perfecto tienes que hacerlo con mucha gente. Quise hacerlo con otros, pero es difícil en ámbito hispano trabajar en conjunto, somos muy individualistas y al final con los materiales que tenía he intentado aprovechar los temas que yo sepa. Hay uno muy bonito de un autor protestante español, pero que ha metido igual católicos y protestantes, un tal Ropero. A ver si lo encuentro. A ver. Debemos reforzar la idea de que los closets para los teólogos y más para los biblistas no son para guardar ropa, sino que son para guardar libros. Mira, de un tal Ropero es protestante, pero es exactamente igual que si fuera católico en Biblia. Ha introducido aquí, pues, cantidad de trabajo que él ha hecho con otros compañeros. A mí me ha pedido también 10 o 12 palabras. Y bueno, es un diccionario bonito, en línea. El mío es más teológico, en línea de pensamiento. El de él es un poco más filológico, en línea, pues, de las palabras, su sentido, las veces que aparecen en la Biblia y así. Pero bueno, hay mucho material, seguro que tenéis buen material por ahí, ¿verdad? Sí, seguro que sí. ¿Tú sientes que el estudio bíblico a mediano y alto nivel es ecuménico? Sí, básicamente sí. Básicamente sí. Yo creo que es ecuménico. En el sentido en que en un determinado nivel ya no se pregunta si un autor es católico o protestante, sino si es buen exegeta. Evidentemente hay grupos muy escorados a un lado o al otro. Hay grupos de carácter protestante en línea muy, pues, ¿cómo te diría yo? Que no son muy ecuménicos, que no son, diría yo, pues, no me gusta decir palabras que sean malsonantes, pero que no van al texto como tal, ¿verdad? Pero una mayoría de las iglesias tradicionales, de las luteranas, de las presbiterianas, baptistas y demás, el estudio bíblico que hacen es un estudio muy serio. Y entre los católicos también hay un estudio muy serio. Hay perspectivas un poco distintas, pero en ese sentido podemos decir que tenemos una especie de gran iglesia bíblica que nos vincula a unos y a otros, con un inmenso respeto, cada uno en su propia tradición, porque quizá en este momento todavía no es bueno que todos formemos un tipo de iglesia establecida única, sino que haya caminos distintos, que dialoguen, que se ayuden mutuamente, que se respeten. Y también es muy interesante el estudio, pues, de los judíos. ¿Qué nos aportan los judíos? Precisamente esa iba a ser la penúltima pregunta o tema a conversar, era el tema de la relación de los teólogos cristianos con los teólogos judíos. Sí. Acaba de publicar Verbo Divino este libro, dirigido por una tal Seijas, titulado Estudios sobre el extranjero en el Antiguo Testamento. Y es un estudio donde trabajan 7 o 8 profesores de diversas facultades en unos grupos que hacían, yo no suelo ir a ellos porque uno no puede ir a todo, donde estudian en el Antiguo Testamento la relación entre judaísmo y otros pueblos.
Un tema interesantísimo, interesantísimo. Y le voy a hacer una nota diciendo que me parece muy bueno lo que hacen, pero que teológicamente he hecho en falta una cosa, y es que, por ejemplo, uno de los 3 grandes, a mi juicio, maestros judíos del siglo XX, Manuel Levinas, solía decir que el centro de la Biblia son las leyes que hay en el Pentateuco y los discursos que hay en los profetas sobre 3 tipos de personas, que son el centro de la Biblia, que son huérfanos, viudas y extranjeros. Huérfano es una juventud utilizada, una juventud marginada, una juventud que no tiene guía padre que le... Huérfanos, viudas, la mujer en cuanto tal, como marginada, a no ser que sea mujer de un hombre importante, viudas, no solamente viudas, sino mujer marginada, y extranjeros, un mundo donde se separa unos de otros. Para Levinas, las leyes en las que el Pentateuco manda proteger y ayudar a huérfanos, viudas y extranjeros son para Levinas el centro del Antiguo Testamento. Desde ahí se puede hacer un camino muy bonito a Jesús, porque lo propio de Jesús fue estar con los marginados, con los que serían extranjeros dentro de su propia tierra y patria, enfermos, más o menos pues medio locos, marginados, mujeres problemáticas, ¿verdad? Ese es un centro bíblico en el que tenemos que hacer un diálogo cristiano-judío. El otro gran autor judío al que yo le tengo una estima pues muy, muy grande es Rosenzweig. Rosenzweig. Tiene un libro titulado La estrella de la redención. Y para él, el centro corazón de la Biblia no es la ley de protección de extranjeros, viudas y huérfanos, sino que el centro de la Biblia es el Cantar de los Cantares. Que la Biblia es el libro que nos tiene que enseñar a amar. Y amar en intimidad y amar de forma social. Y por eso pone junto al Cantar de los Cantares el Shema Israel, escucha Israel, amarás a Dios. Amar a Dios es el aprendizaje en que el hombre aprende a respetar la naturaleza, la creación de Dios. Y curiosamente, esa especie de, ¿cómo te diría yo?, de interpretación de toda la Biblia desde el amor la hace el mayor teólogo, a mi juicio, en lengua castellana que haya existido, que es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz pone también como centro de la Biblia el Cantar de los Cantares e interpreta desde el Cantar de los Cantares hacia atrás y hacia adelante. El otro autor judío, a mi juicio, más importante, junto a estos 2 que he citado, Levinas y Rosenzweig, es Buber, Martin Buber. Y Martin Buber dice que la Biblia está centrada en las relaciones yo-tú. Tiene ese libro tan interesante, Yo-tú, como centro de la Biblia. La Biblia es el libro que nos enseña a hablar de tú a Dios y a hablar de tú, de persona a persona, a unos hombres con otros. En ese sentido, me parece que la Biblia tiene que recuperar, el estudio bíblico cristiano tiene que recuperar las raíces judías, que son polémicas por otra parte. Hay muchos judíos que dicen que no, el centro de la Biblia son las leyes de tipo estrictamente nacional de la Torá. Y ese es el punto de partida y centro de la Biblia leída en una línea muy rabínica, ¿verdad? Pero si la Biblia Antiguo Testamento la ves desde el huérfano, viuda y extranjero, el libro de los descartados sería la Biblia. El libro de los que están fuera. La Biblia es el libro de los que tienen que aprender a amar. Y amar en sentido personal, Cantar de los Cantares, hombre y mujer, persona y persona. Amar en sentido también social, fuerte. Y la Biblia es el libro que nos enseña a respetarnos unos a otros. Dentro de la historia, porque hay libros interesantísimos que son fundamentales en la historia humana, pero que para algunos de nosotros no logran esta profundidad. Por ejemplo, el Corán del Islam es importantísimo, pero más que esto, en el Corán está el sometimiento a Dios. Y para la Biblia yo creo que el centro no es someterse a Dios, sino ser presencia de Dios en el mundo. No es someterse a Dios, sino dialogar con Él. Esto respetando muchísimo al Corán, que tiene elementos muy cercanos a elementos pues, de la Biblia cristiana. Pero la Biblia no es el libro del sometimiento,
sino el libro de la libertad del hombre ante Dios, libertad para el amor. ¿Libertad para qué? Para poder hacer el mal, pero para crear un mundo donde se acoge a huérfanos, viudas y extranjeros. Un libro para dialogar todos, yo y tú, todos, unos y otros. En ese sentido, la Biblia es interesantísima, pero puede y debe compararse con el budismo y con el hinduismo, pero hay algo que falta, a mi juicio, en budismo e hinduismo, que son fundamentales, son religiones importantísimas, pero les falta el compromiso en la historia, a mi juicio. Hay más un tipo de inmersión mística en lo divino. Hay más un tipo de ¿qué? De superación de deseo interior. Pero la Biblia te mete en la conflictividad de la historia. En la Biblia tienes páginas durísimas de violencia, de lucha, y a veces decimos, ¿por qué hay esos salmos de violencia y lucha? ¿Por qué hay todos esos capítulos de lucha y de destrucción de los cananeos? ¿Por qué? Porque somos eso. Porque la humanidad ha sido una humanidad de lucha. Lo malo es quedarnos a veces en estadios ya superados de la Biblia, en el sentido en que el camino de conquista de Canaán con violencia fue un estadio que ha sido superado por Isaías. Queda ahí como recuerdo de lo que somos, pero no podemos quedarnos en eso. Y ciertos fundamentalismos católicos, quizá a veces más protestantes, se quedan en elementos bíblicos que dentro de la Biblia son momentos de un proceso que debe ser superado. Para nosotros el proceso culmina y se supera en Jesucristo, como dice San Pablo, ¿verdad? Para los judíos también, el camino de la conquista violenta de la tierra, para la inmensa mayoría de los judíos, para gran parte de ellos, es un camino que ha sido importante, pero que ya no se puede poner como motivo central. Vamos a suponer que los que conquistan el oeste de Norteamérica en el siglo XIX, sobre todo, pues tienen elementos muy cercanos a los de la conquista de Canaán por los judíos. Pero esa ya no es la lectura radical actual de la Biblia. Eso es un camino que hemos tenido que superar. Hemos pasado por eso. Todos venimos de conquistas, de violaciones, de destrucciones. Todos los pueblos. Los pueblos que dominan en el mundo son pueblos que han conquistado y que han dominado, colonizado. Pero la Biblia te lleva al final a la posibilidad de una transformación, no a través de la violencia de la conquista, sino del diálogo yo-tú. No a través de la conquista, sino de la ayuda al pobre, al huérfano, al extranjero, a quien, al marginado, iba a decir, perdona, al indio, al negro africano, ¿verdad? Y si no hay eso, la Biblia no se ha leído hasta el final, ni en línea judía, no solamente en línea cristiana, ni en línea judía. Y todo eso tiene que llevarte a aprender a amar, no a negarte, no a tener una visión mística, que está muy bien, sino que la finalidad de la Biblia es que puedas aprender a amar. En ese sentido, Rosenzweig pone de relieve el hecho de que en el Shema Israel, escucha Israel, Yahvé tu Dios es un Dios único, amarás a Yahvé tu Dios. Yahvé te pide que le ames. Dios es aquel que dice, ámame. Y Dios está en aquellos que de alguna manera nos están invitando a que les amemos. Tenemos un larguísimo camino bíblico por hacer. En ese sentido, yo me alegro mucho de que el Papa Francisco haya querido que este año fuera un año de profundización bíblica. Pero claro, esto del coronavirus nos ha cambiado un poco el ritmo del estudio y así, ¿verdad? La verdad que sí, estábamos preparados para muchos proyectos, pero lamentablemente el momento histórico en el que estamos viviendo pues determinó otras cosas. Mi querido amigo, la verdad es que es casi hipnótico escucharte. Realmente hay tanta sabiduría que tú compartes con tanta generosidad, con tanta apertura también, y nos dejas siempre tareas muy, muy buenas. Hay un par de autores que mencionaste que debo reconocer, necesito descubrirlos. Así es que vamos a estar buscando algo del material de ello. Seguro, seguro. Y yo pues no sé. Dime. Te quería dejar unos minutos ya cerrando el conversando de hoy día, pero para que te dirigieras ya directamente a los jóvenes, pensando que hay una audiencia de jóvenes a la que le va a llegar este
este video. Algunos ya te conocen, otros te están comenzando a conocer. Estoy seguro que después de este video vas a tener muchas visitas en tus redes sociales. Así es que, y evidentemente vamos a dejar tu correo electrónico y tu Facebook ahí en la descripción del video para que se dirijan directamente. Javier es una eminencia en el área de la Biblia, pero es tremendamente cercano, así que por eso que lo hemos invitado y lo tenemos también como amigo. Te doy unos minutos para que le dirijas un mensaje. El material que pongo en Facebook suele estar casi siempre también, y esto sí que es abierto, en religiondigital.org. O sea que ahí suelo meter material. Esto cada 2 días más o menos, dedico media mañana a introducir algún libro, a comentar alguna cuestión interesante. Hoy, dentro de un rato, introduciré un comentario al Evangelio del próximo domingo, que es de los más interesantes que existen. Empieza diciendo: quien ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Es un texto escandaloso y, sin embargo, es absolutamente fundamental en el Evangelio. Hay un amor a padre y madre que es amor a quienes, a los grandes, a los poderosos, a los que me han hecho a mí, de tal manera que cada uno es simplemente hijo de aquellos que le han dado un lugar, le han dado una importancia. Pero, ¿y qué pasa con todos los que no tienen padre ni madre? Con todos los que en este mundo están pues marginados, descartados. Amar al padre y a la madre antes que a mí. Jesús se identifica con el pobre, con el marginado, con el encarcelado, con el enfermo, con el encarcelado. El amor primero no es el amor a padre, madre como autoridad grande, sino es amor al ser humano. Y dentro del amor al ser humano, evidentemente, tiene que tener un lugar importantísimo el amor a los padres, a los hermanos, a mi familia, pero no como la autoridad suprema. El gran problema político que hay actualmente en España y en Estados Unidos es: amamos a los de nuestra raza, a los de nuestra condición. Y aquí sobran todos los marroquíes, todos los negros, todos los que vienen de. Entonces ponemos una forma de amor a mi patria por encima del amor a la humanidad, al hombre necesitado. Y Jesús se identifica con el hombre necesitado. Y donde aprendamos a amar al hombre necesitado, aprenderemos a amar también a Jesús. Y en ese sentido yo diría a los jóvenes que se ilusionen con la Biblia, que les va a traer quizá algún disgusto, pero que se emocionen con ella, que no tengan miedo de leer, que tengan un pequeñito esquema. El esquema que yo pongo en las últimas páginas del libro Ciudad Biblia, que es como una especie de guía para adentrarse en la ciudad de la Biblia, es uno de los posibles. No es el único, hay otros. Pero es interesantísimo que se lea el conjunto de la Biblia, el conjunto, empezando por los Evangelios, siguiendo por Hechos de los Apóstoles, por San Juan, atreviéndose con San Pablo, sin olvidar que venimos de una historia compleja y la historia de Israel es un signo de la historia de todos los pueblos. Mi Antiguo Testamento es la historia de los vascos. El Antiguo Testamento de un hispano en Estados Unidos, ¿qué es? Es su tierra de origen en Chile, en Colombia, en México. Es también de alguna manera la historia de Estados Unidos. Toda la historia de los pueblos está como simbolizada en el Antiguo Testamento, que nos lleva a Jesús. Y entender a Jesús como la gracia de Dios. Es una gracia que Dios esté presente en medio de nosotros. Es la mayor de todas las gracias. Y el estudio bíblico es pues un acceso a esa gracia. La Biblia no es una ley para cumplir. La Biblia no es, qué sé yo, una especie de sabiduría esotérica de iniciados para aprender. Es un camino en el que tú puedes recorrer y recorrerlo madurando con ella. Yo os desearía buenos maestros que os inicien, que os acompañen, que os ayuden, que os animen, que no tengáis miedo a equivocaros, que no tengáis nunca una postura fija, fundamentalista en el mal sentido de la palabra. Esto es así,
haced camino, dialogad con otros, porque la Biblia es la Biblia que tú lees y la Biblia que leen también otros, y la Biblia que te va a dar a ti capacidad de hacer un camino. Y no vas a tener que andar preguntando a otros, evidentemente, pero no dependiendo de otros. Tú podrás tener, si lees la Biblia, tu propia verdad dentro de ti para dialogar, evidentemente, dentro de una iglesia, que es una iglesia en comunión, una iglesia en camino, una iglesia con muchos problemas en los que estamos ahora, y gracias a Dios hay esos problemas, lo que significa que estamos caminando. El deseo mayor es que no se apague este anhelo por descubrir en la Biblia unos caminos grandes, y al mismo tiempo que lees la Biblia, pues hombre, tienes que enterarte de lo que anda en el mundo, de la literatura, del arte, de la vida, porque la Biblia hay que leerla en comunión con el contexto en el que estás, contexto social, contexto cultural, contexto también político, contexto también económico, como una palabra que te anima a vivir, a ser maduro en la Biblia. ¿Habría posibilidad de llegar a esas palabras que dice la primera carta de Juan? Ya no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque ya por dentro habéis escuchado la palabra del Espíritu y estáis iluminados. Pues bueno, sería bonito que por dentro estéis iluminados, pero al mismo tiempo no os olvidéis de que esto hay que hacerlo dialogando siempre con otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ilumina siempre que sepamos dialogar unos con otros. No sé si esto ha sido suficiente, sería mi última palabra. Muchísimas gracias, Javier, por haber aceptado la invitación de hoy. Ya lo ven, dicho, sus datos van a estar en la descripción del video.